Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Se me oye? Porque tengo la voz un poco chula. No es el COVID, pero en fin, estoy impresionado de lo pocos que somos aquí. Yo tendría que ser un seminarito pequeño, pero no veo que hay muchos muy interesados. De vez en cuando me pararé para tomar el café. El mundo occidental tiene un problema, que es el de la inflación. Y ese tiene consecuencias de las que voy a hablar, pero lo primero que voy a hablar es de qué se entiende por inflación, por qué, qué pasa, qué posibles remedios tiene. Y también insistir en que las autoridades, los bancos centrales, no tienen la teoría correcta de la inflación y por lo tanto han quedado sorprendidos por la subida, por la caída del valor del dinero. Eso es una sorpresa. Tengo una anécdota. Hace un mes vino el vicepresidente del Banco Central Europeo a Madrid y le hicimos una entrevista. Es un viejo amigo mío, se llama Guindos, las malas lenguas le llaman Windows, y él lo sabe todo, es que como es banquero lo sabe todo. Y yo le dije, se está creando demasiado dinero, y la creación de dinero, el aumento de la cantidad de dinero más allá de la producción, ese aumento de la cantidad de dinero hace que el valor del dinero baje. ¿Qué quiere decir que el valor del dinero baja? Que compra menos. ¿Por qué compra menos? Se ven los precios. Si suben los precios, el dinero que tengo, pues compra menos. Y por eso él me dijo, no, eso se debe a los cuellos de botella, se debe a que se está animando la producción después del COVID, pero no te preocupes que va a ser muy corto y enseguida vamos a volver a la inflación que había. Ya, corto, estamos verdaderamente en una situación preocupante. Para entender la inflación hace falta una cosa muy fácil y sencilla, que es una fórmula antigua que ya se estudiaba por lo menos indirectamente en el siglo XVI, aquí en España, en Castilla, y es una fórmula que tienen que recordar, que es la fórmula cuantitativa. Entonces es MV igual a P por Y. M, la cantidad de dinero que se ofrece. V, la velocidad a la que se cambia y las expectativas. Y eso se iguala, por otro lado, a los precios y a las transacciones, o PI. Entonces, con una complicadísima operación algebraica, despejo P. Entonces, P es igual a MV partido por Y. A que no se esperaban que pudiese aquí sacar estas cosas tan precisas, pero es que hay que, para defenderse de lo que está pasando en el país o lo que está pasando en las sociedades, hay que ser preciso y hay que tener la teoría correcta. Entonces tener un P, que son el nivel de precios, es igual a M, la cantidad de dinero que se ofrece, V, la velocidad a la que gira, dividido por Y. Dicho de otra manera, Milton Friedman dijo, en todo lugar y tiempo, la inflación es un fenómeno monetario. Quiero decir que el aumento de la cantidad de dinero, cuando va más deprisa que el aumento de la producción, entonces los precios suben. P igual a MV dividido por Y. Si Y sube, pues la oferta de dinero no es tan inmediata en sus efectos. Entonces, naturalmente, hemos tenido una creación de dinero en estos tiempos, ya dos, porque viene del año 2008, y ahora, pues, con el COVID, pues también se ha creado grandes cantidades de dinero. Entonces, sabemos, y se ha visto a lo largo de muchos siglos, y se está viendo ahora, que si el dinero aumenta, la oferta monetaria aumenta más deprisa que la producción, y claro, como hemos tenido el COVID
y ERTES y todas esas historias, la producción no está acabando de subir, ni siquiera hemos vuelto a la anterior. Por lo tanto, las cantidades de dinero que se producen tienen que tener un efecto inflacionista. Primer paso, ¿no? Bueno, el segundo paso que voy a decir es que se ha dado ese dinero para intentar reanimar la economía. Y eso podríamos hablar mucho tiempo para saber que, en cierto modo, debía animarse sola y sin tantas ayudas, porque esas ayudas al final provocan lo que nos está pasando. Bueno, entonces, los precios están subiendo. ¿Y qué dicen nuestros banqueros centrales? Dicen, claro, es que eso se debe a la electricidad y se debe al petróleo y se debe a Dios cuantas cosas. Eso no es lo que decimos. Lo que decimos es que la inflación se debe al aumento de la oferta monetaria. Y si la oferta monetaria está... ¿Qué clase estoy dando, maldita sea? Si la oferta monetaria está fija, quieta, y sube el precio de la electricidad, sí que baja otro precio. Claro, porque como no hay más dinero y no hay para gastarlo, entonces sabemos que las personas que querrían gastar dinero se lo gastan en calefacción, se lo gastan en electricidad, se lo gastan en gasolina o lo que sea, y entonces no les queda para otra cosa. Por lo tanto, los cuellos de botella que dicen que hay y la dificultad de producción que está habiendo no es lo que hace subir los precios en general, sino es lo que hace subir los precios de unas cosas, y suben unas y no hay dinero para todo, pues tienen que bajar otras. Por lo tanto, cuando oigan ustedes que esto que está pasando es algo pasajero y que se debe a los cuellos de botella porque no ha habido producción, de eso nada. Y tenemos la inflación que tenemos. ¿Quién está creando dinero? El que más, los Estados Unidos. Ha habido momentos, este mismo año, en que el aumento de la cantidad de dinero ha sido del 27% anualizado. Y eso es una barbaridad, porque la Reserva Federal quiere solo que los precios suban un 2% anual. Si lo que hacemos es aumentar la oferta monetaria en un 27%, pues algo tendrá que pasar, algo tendrá que devaluarse el dinero, algo tendrá que aumentar la inflación. Ese es y nosotros, en cambio, en Europa, el crecimiento no ha sido tan grande. Aquí también el objetivo es un 2% anual de subida de precios. Aquí está alrededor del 8, del 7%, el aumento de la cantidad de dinero. Y eso quiere decir que aquí la inflación quizás sea alta por contagio también, pero no tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación está acercándose al 10%. ¿Qué quiere decir esto de la inflación? ¿Qué quiere decir esto de la inflación? Bueno, pues suben los precios y ¿qué? Pues entonces yo vendo a un precio más alto. ¿Por qué tanta preocupación? La inflación tiene un primer efecto de distribución, que es que hay gente que cobra fijo y a esos les suben los precios y se les fastidia. Y en cambio hay otros que saben escaparse. Y por lo tanto aumenta el disgusto, el desagrado, el enfrentamiento dentro de las sociedades, cosa que no nos podemos permitir. Luego, otra cosa es que los precios, no estoy diciendo algo nuevo, son señales que nos dicen dónde conviene que estemos vendiendo y comprando. Si los precios se tuercen, entonces nuestras inversiones no serán las correctas. Y eso hace que la economía no vaya por el camino que tiene que ir. Y luego vienen, pues, he hablado antes de quienes tienen ingresos fijos, hay grupos que tienen poder, los pensionistas. Los pensionistas tienen poder, porque tienen votos. Y entonces están protestando diciendo que quieren más pensión. Lo comprendo. Entonces yo tengo pensión, aunque sigo trabajando, no me rindo. Pero en fin, los pensionistas, los sindicatos de Cádiz, que dicen, que yo quiero que me suban el salario. No, porque es que no vendemos barcos. Eso me da igual. Eso que lo pagan los ricos. A mí que me suban el salario. Entonces, en inflación, los individuos
calculan mal, invierten mal y además se pelean, como estamos viendo en Cádiz, ¿no? No queremos inflación, no la queremos, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el problema está en qué deberían hacer los bancos centrales. Deberían mantener el aumento de la oferta monetaria, a mantenerlo en un nivel mucho más bajo, porque como lo están haciendo ahora, la inflación está aquí, si es que la estamos viendo, ¿no? Y sufriendo y todo. Y por eso los bancos centrales tienen en realidad la culpa de la inflación. No les gusta decirlo. Al señor Guindos no le gustaba nada que yo se lo dijera, porque era vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, por Dios, pero estaba paternal. Decía, no, yo comprendo que esa teoría, se llama cuantitativa la de la fórmula, que esa teoría, sí, pero no vale inmediatamente, vale para larguísimo plazo. Ya, estamos viendo lo que vale. Bueno, entonces nos encontramos con esa inflación que no sabemos cuánto va a durar y que ciertamente va a dar lugar a roces, disgustos, mal inversión, tal, y eso pues no es de desear. Y tendrían que tener cuidado los bancos centrales, sí dar financiación para que la economía no se hunda, pero no en esa cuantía que estamos viendo. Bueno, pues entonces, ¿qué hacen además, no ya los bancos centrales, sino los gobiernos, cuando están en una situación como la actual? Pues lo que hacen es decir, bueno, hay que animar la economía y tenemos que invertir, tenemos que repartir dinero. Mr. Biden va a construir puentes, ferrocarriles, carreteras, todo eso para que haya trabajo. Lo que ellos dicen, jobs, no, jobs que sean productivos, no cualquiera, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con que la deuda, el gasto, no nace de los impuestos tanto. ¿Por qué razón? Pues porque estamos en mal momento para poder pagar impuestos. Y entonces, ¿qué se hace con eso? Pues el Estado se endeuda. Aquí. Nociones. Estaba pensando yo que les cuento algo divertido y tal, no. Lo que me ha parecido mejor es darles algún instrumento para que lo entiendan. En mi profesión. Bueno, entonces, ¿cómo se financia el Estado? La inflación es un impuesto sobre el dinero. Claro. Usan el dinero, lo ponen y vale menos. Es decir, la inflación está reduciéndonos en los ingresos porque otros se los están gastando. Nace de las propiedades o fábricas públicas que tienen las empresas. Poca cosa. Y luego nace de los impuestos. Y por fin, cuando no llega, se endeuda uno. Y nace de la deuda. Entonces, para la democracia, el aumento de la deuda pública es un peligro grandísimo. Porque consiste en buscar dinero en el mercado, pagando unos intereses y tal, buscar dinero en el mercado y esperar que luego se devuelva. Nosotros tenemos una deuda ahora que debe estar un poco por encima de equivalencia del 122% así de la producción, del valor de la producción. Entonces, ¿esa deuda la vamos a devolver? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. La solución cuando uno tiene mucha deuda es devaluar el dinero y devolver dinero devaluado. Con que la inflación hace eso, que permite al Estado salir del lío en que se ha metido pagando menos. Porque es una trampa no muy agradable y simpática. Entonces, el Estado, digo, pues, impuestos sobre el dinero de la inflación, los ingresos de sus compañías, los impuestos y la deuda. Y esa deuda es una deuda muy difícil de devolver y muy difícil de parar en un sistema democrático. Porque a menos que al público se explique bien y sea un público maduro, pues al final dicen, bueno, que paguen nuestros hijos con la deuda. Sí, nuestros hijos. La deuda media en España es de 7 años. Yo espero vivir otros 7 años y por lo tanto voy a pagar todo lo que hay que pagar y la juventud que yo veo aquí, pues no digo.
no son nuestros hijos, somos nosotros los que tenemos que pagar. La deuda es un impuesto, la deuda es un impuesto y si hay que devolverlo, y si no hay que devolverlo es un impuesto inflacionista. Entonces, eso para las elecciones, para los partidos políticos, para los representantes del pueblo, pues es una mala costumbre porque al final nos tememos que no se va a devolver y entonces, bueno, en el caso de una persona de nosotros, las deudas las tenemos que devolver, ya sea a nuestros padres, ya sea al banco que nos lo haya prestado. Si queremos ir en la vida tenemos que tener un buen nombre, ser trabajadores y devolver la deuda, menos el Estado que hace que cuando no tiene dinero pues lo saca de pedirlo prestado. Y en los Estados Unidos la deuda ha crecido muchísimo y más tienen varios problemas los Estados Unidos y nosotros también, que es que han prometido cuidados médicos, porque hay un sistema de estado de bienestar en Estados Unidos, la gente dice, pero sí, o que ha prometido servicios médicos que no puede pagar, han mirado y se ha capitalizado y no se puede. Lo mismo ocurre con allí el impuesto para los parados no es tan grande como pueda ser aquí, pero no solo los servicios médicos, sino las pensiones públicas. Esas pensiones públicas se ha calculado que no son, que no se pueden cubrir. Ya han salido dos. De mi público debe ser que estoy pesadísimo. Bueno, entonces, la cuestión es esa. La democracia puede funcionar si promete dar lo que no puede dar. Yo soy demócrata de hace mucho tiempo. Fui demócrata en tiempos bastante difíciles, cuando eso tenía algún peligro. Sí lo tuvo. Pero la democracia no puede subsistir bien si miente. Y si se compran votos. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, donde parece ser que no solo está aumentando la deuda muchísimo, sino que están gastando mucho, todo ello con la idea de recuperar la producción y de dar mucho empleo. Entonces, aquí también tenemos una deuda alta que no sé si la podremos devolver. Y ahora nos van a regalar dinero en Europa, pero también deuda. Quizá haya que devolverla. Y todos los que han ido al ICO para pedir allí algo que les permitiese sobreexistir, pues al final van a tener que devolverlo. Y por eso da otra vez lugar a tensiones sociales, pero sobre todo que tuerce la votación. Porque ¿qué estamos votando? ¿A quiénes estamos votando? ¿Qué van a hacer con nuestro voto? Y eso da lugar a disgusto, a enfrentamientos. Es decir, lo único, nosotros en los países democráticos no nos podemos permitir estar siempre peleados. Y con esta situación que tenemos, estamos peleados. Y como digo, bueno, en tiempos luché mucho porque hubiese democracia, y bien sabía qué podía significar, pero ahora nos encontramos en una encrucijada, que es ¿qué hacemos para que las promesas hechas a los votantes se sepa que se van a cumplir? Por lo tanto, esta situación nos plantea un problema de tipo político-constitucional, que dejo a la discusión de después, a ver qué piensan todos ustedes. Bien, pues sí, la situación está bastante regular. Voy a tomar más café para animarme porque está la cosa. Bueno, pues voy a fijarme en el dinero que nos va a dar la Unión Europea. Una parte de ello es dinero a fondo perdido, que nos lo regalan. La máquina de hacer billetes, que nos lo regalan. Y entonces, bueno, está muy bien porque hemos pasado por un momento malísimo, el de
el del COVID. Aquí estamos los que hemos sobrevivido, con suerte, nos han vacunado y tal. Ha estado la cosa verdaderamente muy fea y por lo tanto es bueno que animemos, es bueno que se anime un poco para volver a la producción de antes. Bueno, luego están los préstamos a tipo de interés muy bajo, que da el Instituto de Crédito Oficial y otros. Y esos préstamos nos vienen de Europa, que es lo que nos están financiando. Entonces Europa hace una cosa que puede parecer de buen sentido, la Unión Europea, que es decir, yo les voy a usted dar dinero si transforman su forma de producir, si se convierten ustedes en digitales, si sus fábricas, sus aviones se transforman como yo digo. Es decir, la Unión Europea está haciendo política industrial. Está diciendo cómo y por dónde tienen que ir nuestras sociedades, la española. No tanto turismo, vamos a volver a hacer fábricas y hay que hacer automóviles que no contaminen y eso pues cuesta mucho dinero y baterías y nos dicen ellos cómo creen que debe ser nuestra estructura económica. Los europeos de Bruselas no saben. Entre otras cosas, no sé yo que hay alguno que se ha hecho millonario produciendo. No es su papel el saber cómo tiene que funcionar un país. Y nos están diciendo qué es lo que debemos hacer. El Banco Bilbao Vizcaya, Iberia, presentan proyectos digitalizados y entonces les dan dinero. Y la política industrial de los Estados y de la Unión Europea no creo que sea una buena idea porque ellos no saben de eso, no es su papel, no es su trabajo. Y por eso tampoco es bueno, sí, todo es esperar que Europa nos impida hacer las idioteces que normalmente hacemos, sobre todo este gobierno. Pero es que ellos tampoco saben. ¿Hay algún multimillonario en Bruselas? A menos que no sea muy honrado, pero no saben. Y además, cuando se ha dado un multimillonario hay que ir a por él, ¿eh? Se puede consentir que haya tanta diferencia. Hay pobres y ricos, son ricos. ¿Para qué tienen tanto dinero? ¿Qué hacen con él? Y entonces, pues vamos a intentar quitárselo a Bezos o en fin, incluso a las compañías españolas, que dicen no puede haber tanta diferencia. Entonces hay que poner unos impuestos para quitárselo y repartirlo. Entonces, pues, bueno, ahora parece ser que quiere ir a por Amazon, que es un monopolista, ¿no? Se va por Amazon, pero Amazon es que es maravilloso, de un día para otro. Esta corbata tan bonita, ¿eh? Se la he comprado para venir aquí, ¿no? Y entonces, sí, que está en una postura especial Amazon de poder. ¿Cuánto dura? Ustedes son jóvenes y no se acuerdan de IBM, a la que quisieron trocear porque era demasiado poderosa. ¿Dónde está IBM? Sí, hace algunos ordenadores y tal, pero no es uno de estos grandes. El propio mercado va limando los poderes y las grandes compañías que parecían que eran imposibles de vencer, pues caen y muerden el suelo, ¿no? Bueno, es decir que como jóvenes tenemos la obligación de tener las ideas claras para saber por dónde queremos ir y para saber qué es lo que hacen mal los que lo hagan mal. Y si es posible, comunicar esas ideas a muchos de los que hay por aquí. Estuve en yo de inteligencia artificial no sé nada más que el teléfono me corrige la ortografía porque ya sabe qué palabras uso. Soy un mago de la inteligencia artificial. Pero fui a un congreso de inteligencia artificial en Venecia, lo pasamos muy bien porque es muy bonito aquello y ya he estado muchas veces y eso. Y entonces, en ese congreso hubo una persona que dijo, es que no se puede consentir en Europa que nos traten como clientes, tienen que tratarnos como ciudadanos, cada 4 años. Y además, lo prometido no lo hacen. Por tanto, el que una gran parte de nuestra vida pública, nuestra vida social, sea con empresas,
competitivas entre sí, eso es mucho mejor que no que sea con votaciones, votos para dar los votos a aquel fulano o zutano que luego pues haga con ello lo que quiera. Bueno, pues es una buena idea que estemos tan pesimistas. No creo, no, porque, bueno, Europa ha estado mucho peor en algunos momentos. En el año 17 hubo una revolución bolchevique en Rusia, fusilaron a la familia imperial, una guerra civil y pasaron unas hambres terribles. Lenin hizo matar a mucha gente, Stalin todavía más. Y luego, pues si acaso se nos olvidaba, en el 23 vino Mussolini, que para poder ocupar el puesto mató a su compañero, y lo hizo matar para quedar él solo. Y luego Hitler se fijó mucho en Mussolini y en el año 34 tomó el poder allí. Y luego está lo que pasaba en Japón. Es decir, un momento de nuestra civilización que estuvo mucho peor, que son los años que van del 17 al 39, y a partir del 39 fue la guerra. Y corrió mucha sangre. Por lo tanto, cuando decimos qué mal estamos, oiga, por favor, estamos mal dentro de un orden, pero no tenemos eso que se tuvo en la primera parte del siglo XX. Bueno, además salíamos de una guerra, ¿no?, para entrar en otra. Aquellos eran tiempos muy malos. Y en el año 47, Friedrich Hayek decidió reunir un pequeño grupo de historiadores, de filósofos, un pequeño grupo en Montpellier, en Suiza, y porque decía, es que la libertad se va a perder y tenemos que intentar, entre estos pequeños, la pequeña élite, intentar salvarla y comunicar nuestras ideas. Bueno, pues la Montpellier Society, las ideas de la libertad se mantienen, estamos aquí. Bueno, no está normal, y además no hay miedo de que nos castiguen al salir, ¿no?, por haber defendido esto. Hay que decir que los dictadores a veces tienen avances tecnológicos grandes. En Venezuela han entendido que no hay que tener muro para impedir que la gente salga. Lo que hay que hacer es echarles que vayan por ahí y que se queden los que están conmigo, que yo me puedo repartir el pastel. Bueno, pues no estamos tan mal. Y sobre todo, animo a los que me están escuchando a aclarar sus ideas, a leer, a no dejarse engañar, a tener naturalmente una buena profesión y un buen trabajo, y hecho eso, pues ayudamos a sacar esto adelante. Y además, diciendo las cosas claras, al final la gente se entiende. Ayer tuve un seminario sobre la población, demográfico. ¿Qué va a pasar con nuestras pensiones? Porque quizás vean aquí un ejemplo de alguien que no acaba de morirse a los 65 años, porque no me dejo. Pero claro, no me han forzado, porque no me ha dado la gana, pero fuerzan a que dejemos el trabajo a los 70, 74, 75, lo que es una locura visto que vivimos muchos años después. Entonces, el que nos daba la conferencia, que era un hombre que conozco desde hace mucho tiempo, muy simpático, muy honrado, muy socialdemócrata, muy bien, muy amigo, le dije, ¿qué tal son las pensiones chilenas? Funcionan estupendamente. Me gustó mucho que alguien lo supiese reconocer, funcionan estupendamente. Y vemos lo que está pasando en Chile, con que en toda Sudamérica hay un desconcierto grande, no hay confianza en el sistema, ese sistema de libre mercado, no hay confianza en la libertad de las ideas, hay más que una mala situación, es una situación de confusión. Aquí no, aquí se sabe lo que está bien y lo que no está bien, ¿eh? Y por eso he venido, pues con mucho gusto, a contaros, bueno, una ecuación algebraica, ¿no?, y contaros otras historias, y estoy también dispuesto a discutir y hablar el tiempo que sea, solo con una idea: ánimo, nosotros ganaremos. Una cosa, Gary Becker, el economista,
el economista del premio Nobel. Una vez yo decía, Gary, esto no va bien, la libertad está perdiendo terrenos y tal. La tecnología no la pueden controlar. Se entra por las rendijas. He hablado antes de Amazon y de otras. Entra por las rendijas, no se la puede controlar, porque nos da cada vez nuevas libertades, nuevas posibilidades. Y eso, el hecho de que la tecnología, donde crece, es donde hay libertad, es otra de las razones por las que tenemos que animarnos y no sentirnos debidamente deprimidos después de mi conferencia. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta las 9:30 tenemos bueno, un poco menos. Realmente a las 9:30 ya debemos estar desalojando. Pues el que tenga una pregunta, preferiblemente breve, para que no se convierta esto en un debate, ¿no? Y la mayoría de la gente tenga la oportunidad de hacer una pregunta, pues ya veo varias manos levantadas, así que... Hay detrás del todo que a veces están distraídos y que ahora quieren preguntar. A ver, hay que ponerse de pie y hablar. No me estoy a poner, voy así. Estoy admirado, ¿eh? ¿Cómo me hablo? ¿Se escucha? Sí. ¿Buenas? Sí, venga. ¿Alguna vez ha hablado usted de su defensa de tesis doctoral en la London School of Economics frente a Robbins y dijo que se acordaba con no amargura o que se arrepentía de haber renegado de Hayek, que era un poco por si podía recordar aquel momento? Y lo otro que quería preguntar es también si podía recordar, creo que usted estuvo también en la defensa de cátedra de Jesús Huerta de Soto, si podía recordar algún momento de quién estuvo allí o qué pasó. Empiezo por el final. A Huerta de Soto no hay quien lo controle. Es una fuerza de la naturaleza, ¿eh? Y recuerdo, yo le dirigí la tesis y entonces le dijimos, Carlos Rodríguez Brown y yo, quédate sentado y no insultes al tribunal. Nada, se paseaba y no saben ustedes nada. Una cosa tremenda. Bueno, sacó la cátedra y la verdad es que ha hecho un trabajo muy notable. No estamos de acuerdo en todo, pero el otro día que me llevó a casa y dijo, Pedro, te estás acercando a los austriacos. Digo, sí, bueno, pues mira, te estoy convenciendo. Es decir, Huerta de Soto es una fuerza para el bien, lo que pasa es que es un terremoto, y los que tenemos un estilo, por así decirlo, más anglo, pues nos da, no sé qué, el verbo de esta manera. Yo... sí, puesto que se me pregunta algo sobre mi vida, pues voy a contar alguna cosa que tenga que ver con esto. ¿Se me ve en la cara? ¿Me pongo de pie? ¿Estoy bien? Oh, perfectamente. Ah, bueno, entonces, bien. Entonces yo, después de estudiar Derecho, hice la oposición, como era entonces lo que había que hacer, todo el mundo hacía oposición. Ahora no, ahora van a las empresas, salen adelante. Entonces nosotros teníamos que aprendernos unos temas e ir a la oposición de la carrera diplomática. Porque mi padre, mi tío y después mi hermano pertenecía a la carrera diplomática. Entonces yo había tenido algún lío como estudiante y cuando saqué la oposición me tacharon. Dijeron que no, podía entrar a la carrera. Eso fue el cambio de mi vida. Entonces yo fui a ver a mi padre y dije, mira padre, yo creo que puedo recurrir y que a lo mejor me dejan entrar en la carrera. Dice, sí, donde tu puesto sea permanente de la embajada de Jodaida o algo así, porque te van a castigar, además tu hermano no será diplomático y tal. Y me dijo, ¿a qué universidad quieres ir que te lo pago? No es que fuera un hombre afortunado, pero eso me dijo. Bueno, es que todos los que estamos aquí estoy seguro que nuestras familias son un gran apoyo, un gran ejemplo y da gusto el decir que las becas las sacamos porque nos suspendemos y además estamos dispuestos, nuestra familia nos apoya, aunque nos critique alguna vez, y eso es lo que yo tengo que decir.
Entonces fui a la London School of Economics. Elegí ese sitio cuando era un poco mejor que ahora. La London School of Economics. Y yo en la calle de Génova de Madrid había una librería que se llamaba Alfil, y en el escaparate yo vi un libro que se llamaba La sociedad abierta y sus enemigos, de K.R. Popper, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo ha conocido ese libro? ¿Sí? Bueno, entonces lo leí y no entendí nada. Nada, porque nuestra formación era otra, estábamos en una España que no teníamos noticias de fuera y tal. Entonces, cuando llegaron a London School of Economics, yendo hacia el refectorio, vi en una puerta K.R. Popper. Entonces le di a la puerta, ¿es usted el autor de La sociedad abierta y sus enemigos? Sí, señor. ¿Puedo ir a sus clases? Sí, señor. Y entonces colaboré con él mucho tiempo y Robbins me dirigió la tesis. Es decir, que tuve mucha suerte en mis 2 estancias en la London School of Economics de personas de gran valía. Bueno, lo que tienen todos ustedes que buscar es los mejores. Es la élite, una élite además que busque la verdad. Eso es lo que tienen ustedes que buscar, y nada de estas cosas que ahora hacen en las universidades que son para temerlo. Por eso considero que he tenido muy buenos profesores. No sé si los he aprovechado, pero muy buenos profesores. Y alguno más bien de izquierdas. Amartya Sen, ¿han oído ustedes hablar de Sen? ¿No? Sí, alguno de ustedes. Bueno, Amartya Sen es un lógico y matemático indio que quizá las mejores clases me las ha dado siempre, él me las ha dado él. Entonces al final de la clase solía decir: "You don't agree with me, do you, Pedro?" No, profesor Sen. Bueno, es decir, el ir a un sitio donde están los mejores y donde se discute, y donde se habla como estamos hablando aquí. Por eso no hay que dejar nunca de formarse, ni perder la ilusión por buscar la verdad, y siempre habrá alguien que nos pueda ayudar, aunque sea Jesús Huerta de Soto. Más preguntas hay. Profesor, aquí al final. Aprovechando, siento no ser tan optimista como usted respecto a que la libertad está avanzando, o hasta que el tema de la deuda pública, al fin y al cabo, tanto en Estados Unidos como en Europa, que son siempre Occidente, la de la libertad, están en esos niveles. Me gustaría hacerle 2 preguntas. Una, ¿qué país o qué zona del mundo está acometiendo un camino completamente distinto y evitando esa inflación? Y la segunda pregunta es, ese resquicio que la tecnología nos da de libertad en aspectos monetarios nos lleva simplemente a las criptomonedas. Me gustaría saber su opinión sobre ello. Sobre lo primero, ¿qué país? ¿En qué países están? País como total, no veo ninguno. Es que he venido la semana pasada de Guatemala, donde está nuestra universidad aquí, de la que tengo el orgullo de decir que soy doctor honoris causa de esta universidad y de la de Guatemala. Entonces, eso es una isla dentro de la locura de Centroamérica, de la locura de Latinoamérica. Y claro, cuando uno mira qué está pasando en Latinoamérica, no solo la española, sino la portuguesa, pues la cosa es muy, muy deprimente. No sé si Chile se va a librar, no lo sé, pero la cosa está difícil, porque es muy difícil encontrar un país que lo haga bien. Un país que cumpla las normas que hay que cumplir para salir adelante y para progresar. Sí que hay grupos de personas que lo están haciendo, y la Marroquín es claramente un ejemplo. No sé cuántos de ustedes han visitado Marroquín allí, ¿alguno? Es un sitio precioso, lo han hecho en una barranca, hay una vegetación lujuriante, y además todo el espíritu nuestro está allí. Con que más bien tengo confianza en grupos de personas. No hay que hablar de capitalismo, eso es una noción marxista.
los que han hecho, nos han hecho adelantar desde el siglo XVIII, son personas, son gente con capital, no capitalista, sino gente con capital que invertía. Y por lo tanto, cuando hacemos la historia del pasado, no tenemos que ver bloques y el bloque en el que estamos ahora nos deprime, sino que son personas que hacen de levadura para que la masa esta en la que estamos pues no nos aplaste del todo. El sistema monetario que tenemos es un oligopolio de bancos centrales. Ellos dicen que no, el oligopolio, ellos quieren competencia, oligopolio de bancos centrales. Se llaman por teléfono y se ponen de acuerdo. Y como alguien se atreva a tener una idea, lo machacan, como está haciendo. Por eso yo creo, no sé cuál va a ser el futuro de las criptomonedas, pero creo que eso ha sido una ventana en la que las personas, los individuos, si elegimos bien cuál va a ser, no sabemos cuál va a sobrevivir, si elegimos bien cuál va a ser, es posible que haya monedas que los bancos centrales no puedan controlar. Y eso es una causa de esperanza. Es un oligopolio al que le han salido los enanos, que han empezado, de repente, ¿quién iba a pensar que, bueno, Hayek lo dijo, ¿no? Hayek escribió diciendo que había que quitar el dinero de manos del Estado y que si el dinero quedaba en manos del Estado la cosa no iba adelante, pero no sabía cómo, no se sabía cómo porque todavía no trabajábamos con estos métodos que tenemos ahora, pero ahora son muchas las monedas que se están intentando. He visto lo que ha pasado con Libra, que fue una moneda que intentó lanzar Bezos, ¿no? Entonces lo que hizo fue varias cosas, darle la dirección de la moneda a una fundación suiza en la que él no estaba y luego hacer la cartera de esa moneda hecha de las carteras de las monedas de todo el mundo. Madre mía, cómo se pusieron. Han conseguido aplastarlo. Es decir, tenemos que saber que los bancos centrales ahora harán monedas virtuales y las harán para saber lo que hacemos, para perseguirnos, naturalmente sí, los terroristas son terribles, pero ese pretexto no vale para que no nos den libertad. ¿Cómo se ponen? Porque no pagan impuestos en los... 15% hay que pagar de impuesto si está de lo que uno haga en Europa. ¿Cómo no? ¿Cómo 15%? Hay que bendecir que pueda haber compañías que no paguen los impuestos y vayan adelante. Es decir, las criptomonedas son una esperanza no realizada aún. Entre otras cosas, es muy difícil que el Bitcoin sirva de moneda, porque la moneda tiene tres funciones, ¿no? La de expresar los precios, la de permitir las transacciones y la de servir de depósito de valor. Bueno, es que el Bitcoin da tantos saltos, sí que espero que haya hecho algún millonario por aquí, ¿no? Allí en Marroquín sí hubo alguno que me levantó la mano diciendo estoy ganando dinero con Bitcoin. Bueno, entonces resulta que Bitcoin todavía no se usa para comprar el café y además tiene la desventaja de que el sistema tarda un cuarto de hora así en apuntar las transacciones. Es muy lento, además gasta mucha electricidad. Total, quizá no sea Bitcoin, pero sí creo que es una esperanza, lo de siempre, la sociedad libre inventa lo que los grandes oligopolistas poderosos intentan quitarlos. Otro motivo de esperanza, ¿no? ¿Preguntas? Sí. A ver, el que dirija esto. Bueno, Pedro, en primer lugar, darte las gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Me alegra ver cómo identifica en Bitcoin una ventana hacia escapar de la centralización del sistema financiero actual. Hay más, hay más. Sí, por supuesto. Y le quería preguntar, como Jesús Huerta de Soto tiene muy claro que el sistema de pensiones actualmente está derruido, y teniendo en cuenta lo cortoplacista que es la política, quería preguntarle cuál es
la mejor solución factible al problema de pensiones que tenemos en España? Las pensiones se dividen en tres grandes posibilidades. La primera es una pensión pública de reparto. La segunda son pensiones de las empresas, pensiones que se obliga a las empresas y a los trabajadores a poner dinero aparte. Y la tercera es la capitalización de la futura pensión. Quiere decirse que uno va ahorrando y ese ahorro es mío y si uno ahorra, pues al final eso ayuda a sobrevivir cuando ya no tenga uno trabajo. El sistema de reparto es un sistema especialmente contrario a la democracia, porque la gente que protesta ahora dice, si yo he cotizado toda mi vida, te lo explico, tu cotización ha ido a pagar las pensiones de otros anteriores, no tienes nada acumulado. Bueno, se me ocurre entonces, dicen, se me ocurre hacer un cuadernito en el que se apunte lo que yo he ido pagando, y ese cuadernito tendrá alguna relación con la pensión. Ese sistema da lugar a enfrentamientos, a protestas y además al final, pues si te descuidas no hay pensión. Aquí en Europa estamos un poco mejor, pero en la Argentina, cuando llegó la señora presidenta aquella, se quedó con todos los fondos de pensiones privados que había, para defenderlos, para defenderlos porque venía una inflación y tal. Entonces, el sistema, ese es el que la gente quiere y entiende, y ese es el primer obstáculo. No son los políticos, somos nosotros, la opinión, que decimos de boquilla, yo sé que de mayor no tendré ninguna pensión. Mentira, lo que quieren es que el impuesto, al final es con impuestos con lo que se pagan las pensiones. Es una forma de recompensar a quien ha trabajado, pero es muy mostrenca porque no hay relación entre lo que uno recibe y lo que uno ahorró y tal. Por tanto, el sistema de pensión pública de reparto es un sistema que sabemos que no funciona y que no nos atrevemos a quitarlo. ¿Por qué? Porque la gente, incluso todos nosotros, tenemos, ay, cuidado que si se toca me quedo sin nada en la pensión. Para los que estamos aquí la pensión es una cosa pequeñita, ¿no? Pero hay mucha gente a quien les ayuda a sobrevivir. Y claro, no hay que jugar con las cosas, con champán, ¿no? Todo gaseosa. Bueno, la segunda idea es la de las pensiones de empresa. Hay que tener mucho cuidado de que el fondo de pensiones que crea la empresa con sus trabajadores esté separado de la empresa y no se utilice para financiar la empresa, porque las empresas quiebran y por lo tanto es muy importante que haya sea un montón aparte, eso que uno ha ido ahorrando. Lo que pasa es que más y más los trabajadores nos cambiamos de empresa. Y entonces tendría que ser, como se dice, la bolsa austriaca o la mochila austriaca, que es que lo que yo haya ahorrado en una compañía, me lo pueda, en un fondo, me lo pueda llevar al fondo de la nueva compañía. Eso es muy artificial. Yo en el Reino Unido he visto empresas que han quebrado y han dejado a sus trabajadores sin pensión, ¿no? Por eso, sí, es algo que se está prometiendo, y si se consigue que uno se pueda llevar lo ahorrado en pensión a otro sitio, pero si no es tuyo, no es tuyo, pero en fin, que se lo pueda llevar, bueno, bien, y que el Estado tenga fondos, y que para pagar las pensiones no haga inflación, y no las pague con la máquina de los billetes, bien, y luego está el ahorro personal, y al final el ahorro personal es lo único que nos garantiza una supervivencia que me decía José María Herce ayer por la tarde, Pedro, que vas a tener 100 años. Sí, como te veo, pues 100 años. Entonces, y que allí nuestra edad, bueno, cuando Bismarck, el canciller de Prusia y del Imperio Alemán, creó sus pensiones,
era para cobrarlas a los 65 años, se morían todos a los 66 o un poco antes. Y ahora, gracias a que nos lavamos las manos y que tomamos vitaminas y tal, la gente está aumentando, sobre todo las mujeres. Las mujeres antes se morían porque los cirujanos no se lavaban la mano y entonces se morían a tener hijos. Eso ya no es así. Es decir, vamos a vivir muchos años. Yo no veo otro sistema que no sea el de ahorrar. Lo hacemos comprando una casa. Los que compramos una casa, y todo el mundo pensaba en eso, al final, si no ocurre algo en el sistema financiero, pues podremos venderla quizá, o hacer eso que se hace ahora, que se vende la casa a cambio de una pensión vitalicia. Entonces, así se hace. Entonces, pues yo vendo mi casa, me dan a mí una cantidad que yo he calculado, ellos, y luego cuando yo me muera se la quedan. No estaré, por lo tanto, bien. Entonces, el sistema de pensiones es muy difícil porque la opinión pública no acaba de entenderlo. Por eso dijo Herce, qué bien funciona el sistema de Chile. Pasa es que, claro, si has estado parado y has empezado a trabajar tarde, la pensión que has podido acumular es muy pequeña. Entonces te enfadas, sales a la calle y votas socialista. Pero el asunto es que al final no es más que eso, no puede ser más que eso. Nosotros lo hemos hecho, los que estamos aquí, o vuestros padres, lo han hecho comprando una casa o una o dos, que alquilan si le dejan, y tal. Sí. Bueno, y luego quizá una carterita de acciones, poco a poco eso se va extendiendo, pero no veo otra solución que, la verdad, esto que usted propone no va a funcionar. Va a funcionar a costa de crear dinero para pagar. ¿Cuánto le debe? Bueno, ¿cuánto le da en estos presupuestos el Estado a la Seguridad Social? 45.000 millones de euros. Bueno, así pues, sostengo yo un sistema de pensiones y de salud también yo. Claro, que me dan el dinero. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? Pues ya lo he dicho al principio de la conferencia. Adelante. Pues tenemos tiempo para unas... Tenemos tiempo para más, ¿no? Bueno, yo por mi profesor sabe que yo estaría toda madrugada también, pero vamos a... Bueno. Es que me extiendo mucho. A ver. Professor Schwartz, I don't agree with you. I don't agree with you. Bueno, es sin más. You don't agree with me, where? En la legitimación de la democracia. En la legitimación de la... Democracia. No creo que la mayoría... Bueno, es que aquí... Bueno, también hay antidemócratas, sí. Bueno, esto es un tema bastante complejo, que quizás no dé tiempo ahora a exponerlo con toda la profundidad que requeriría, pero me gustaría hacerte una pregunta. Quizás has empezado la charla hablando de la imposibilidad de obligarles a los políticos de cumplir con las promesas que hicieron. Yo creo que Nassim Taleb, el filósofo libanés, habló de que, bueno, en múltiples libros... Acércate más el micrófono. ¿Más aún? Sí. Vale. Bueno, hablo de que lo que es el skin in the game. Cuando tú asumes los costes de los beneficios que estás recibiendo, estás más incentivado a gestionar con mayor prudencia tus recursos. Bueno, los recursos con los que dispones, porque asumes los costes de ello. Entonces, estoy en el desarrollo de una teoría que se llama El origen de los vicios y las virtudes, en la que argumento que la tangibilidad y la intangibilidad de las acciones, bueno, de las consecuencias de las acciones, es lo que llevaría a las personas a... La intangibilidad de... Las acciones, de las consecuencias de las acciones. Ah, de nuestras acciones, no de las acciones en la bolsa, sino de nuestras. No, de las acciones que tomamos en el día a día. Sí. Entonces, lo mismo que hace que el liberalismo no tenga un buen marketing, que yo creo que es la intangibilidad de los beneficios y la tangibilidad de los beneficios de la alternativa, que es redistribuir la riqueza, consumirlo, tener lo que sería una borrachera, como dice nuestro querido Jesús Huerta de Soto. Inmediatamente después de eso, decir, no hemos expropiado suficiente, sigamos expropiando. Entonces, a largo plazo eso genera una absoluta pobreza. Entonces, el beneficio a largo plazo que genera el capitalismo es más intangible. Eso es lo que yo creo que es donde peca el capitalismo, que no tiene un buen marketing, porque no hacemos tangible, bueno, no nosotros, pero tiene unos beneficios a largo plazo que son intangibles, y quizás haciéndolo más tangible, mediante el raciocinio, podríamos llegar a hacerlo simultáneamente. A los políticos que razonen y que puedan hacer, que les hagamos asumir las consecuencias,
tú vas a gestionar unos recursos, de la misma manera que un arquitecto se le haría asumir los costes en caso de que el edificio cayese. Al político yo creo que hay que hacer algo parecido. Y luego tu legitimación de la democracia. No creo que la mayoría esté capacitado moralmente de decidir lo que se hace con los recursos de la minoría. No sé si estás dispuesto a tocar el tema, pero aquí acabaría mi argumentación. Esos argumentos son muy sólidos y es verdad que si uno se pone a mirar la democracia, pues dice, bueno, ¿qué es esto de cada 4 años o cada 2 años voten unas personas que no tienen tiempo para pensarlo y se entregan unos políticos y tal? Lo que pasa es que el otro sistema, el sistema en que, bueno, hay otros 2 sistemas. El sistema en que de mercado y de capitalismo, ese podría funcionar mejor, y yo lo he dicho, es decir, la solución es reducir el Estado para que no tenga tanta importancia en nuestra vida. Y luego está lo que es el vivir en una dictadura. Y eso al final es peor que esto. Esto es un sistema corrompido que funciona más o menos mal. Y tengo que decir que la dictadura de Franco al final no era salvaje más que con los comunistas, pero no era salvaje. Sin embargo, no es cómodo vivir en una dictadura. Entonces, ¿qué sistema usamos? El menos malo. Por el momento, el de la democracia, e intentar mejorarlo. ¿Que podemos separarnos y irnos a Siberia y hacer un sitio donde las cosas funcionen bien? No lo sé. Bueno, estamos en un mundo que no funciona bien, pero que es el menos malo de los mundos posibles por el momento. Y yo creo que hay que forzar para que empiece a funcionar un poco mejor con este tipo de razonamientos. Bueno, Jesús Huerta de Soto, que es ahora anarcocapitalista, ¿no?, quiere que nos vayamos a sociedades que funcionen como el capitalismo. No sé yo si me gustaría vivir bajo Jesús Huerta de Soto. Que tiene muy buena intención, es un tío estupendo, pero manda un montón. Hola, vale, sí. Buenas tardes. Quería preguntarle solo si, al igual que nos ha explicado muy bien cómo no queremos, al igual que hemos entendido muy bien cómo no queremos la inflación, ¿qué opina sobre si deseamos o no la deflación? Yo creo que la deflación se teme demasiado, porque al final, si no es brusca, nosotros nos ajustamos. En el caso del Bitcoin, el Bitcoin tiene una emisión limitada. Ya no me acuerdo cuáles son, 44.000. 21 millones. 21 millones de Bitcoin. Bueno, entonces, a medida que vaya creciendo la producción y la moneda no crezca, quiere decir que la moneda se revalúa. Dicho de otra forma, que hay deflación. Lo mismo. Entonces, seríamos capaces de acoplarnos a la deflación. Si no es brusca, yo creo que sí. Yo creo que calcularemos y los precios los haremos bajar continuamente, y lo que pasa es que el Bitcoin salta de todos lados, tendría que ser algo un poco más estable. No le tengo como tanto miedo a la deflación como se dice, si se explica y se toma con calma, y no es una repentina como ocurrió en el año 1929, ¿no?, en que fue tal el golpe que ya sabemos lo que ocurrió. No tengo tanto miedo a la deflación. Como me llevan a casa no me importa. Gracias. Has indicado que la única razón que puede explicar la inflación sería el aumento de la oferta monetaria. ¿No crees, lo digo por más o menos llevar la contraria, quizá podría fundamentarse la inflación en una reducción de la demanda monetaria? Sí, no reducción, por lo menos que no crezca más que la producción y por lo tanto haya una estabilidad de precios.
Eso es lo que decía Milton Friedman, que quería una regla de 4%, porque el producto también crece un 4%. Y en cambio hay quien cree que hay que hacer una deflación, que es que hay que limitar la cantidad de dinero y que los precios vayan cayendo y que nos vayamos acoplando a esta idea. Por eso el que tengamos miedo a esa bajada de precios quizás sea un fantasma. Lo que necesitamos nosotros como individuos es una moneda estable, una moneda en que sepamos calcular los precios de mañana, en que si tenemos una deuda, paguemos la misma deuda que nos han dado. Queremos poder transar con esa moneda en todos los países del mundo, si es posible. Hay muchos de nosotros que hablamos del patrón oro como una posibilidad. El patrón oro tiene unas reglas muy especiales que no son fáciles de aplicar, y otro día que vengo lo explico, ¿no? Pero que venga lo explico. Pero creo que a mí me da la impresión de que podríamos, si tuviésemos una moneda estable y sensata, las cosas irían bastante mejor y además no serían tan duras las crisis como las que ha habido. La última pregunta tendría que ser ya, así que no sé si alguien... A ver, por aquí. No me ha preguntado ninguna chica. Ah, bueno, esto ya... ¿Una chica? Ay, yo veo alguna. Hola. Si a lo mejor no se empapelan. Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar por explicar con tanta simpatía con la que usted desarrolla pues, las ideas que nos quiere transmitir. Quería hacerle una pregunta en relación con este tema que acaba de sacar usted ahora relacionado con el patrón oro y la relación que tiene con Huerta de Soto y su teoría económica. ¿Qué piensa usted de la posición de Huerta respecto al coeficiente de caja del 100%, la posibilidad de eliminar el ciclo y pues incluso otras alternativas como podría ser la escuela de free banking, teorías como la teoría de la liquidez o posiciones más del estilo Friedman de que un banco central pueda mantener esa estabilidad monetaria a la que usted da de referencia? Pues mira, los bancos centrales no parece que lo estén haciendo muy bien, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y son culpables de algunas de las cosas que nos están pasando. Precisamente dirijo una tesis sobre, se ha acabado anoche la tesis, sobre qué pasó aquí con lo inmobiliario y cómo nos dimos un susto y tal. Por lo tanto, es cierto que la moneda oligopolista de los bancos centrales, la verdad es que no lo hacen nada bien. Está justo. Entonces, la idea del patrón oro exige muchas condiciones, porque no es tanto el oro el que circula, sino unos pagarés. Entonces es posible que los bancos comerciales pues se excedan en la emisión de pagarés. Y eso es lo que critica Huerta de Soto. Yo te deposito monedas y tú me sacas el doble de pagarés. Y luego a lo mejor hay una carrera y vas a quebrar. Por eso el que los bancos puedan crear dinero, porque en la actualidad el dinero no lo crea el Banco Central. El Banco Central da unos fondos a los bancos y estos los multiplican. Como de 1 a 10 o más incluso. Es decir, el dinero que usamos es dinero de un banco, de bancos. Nuestras cuentas corrientes están en un banco y ese es el dinero que usamos, no el que tenemos en el bolsillo. Entonces, lo que ocurriría, lo decía Phelps, el premio Nobel, que también es partidario de que los bancos no puedan multiplicar sus depósitos. Él decía, los bancos deberían convertirse en unas cajas de depósito y luego tendría que haber fondos de inversión que fueran los que diesen la financiación a las empresas. Eso en Estados Unidos está pasando, porque allí los fondos de inversión y las bolsas son mucho más activas que aquí. Aquí las empresas van al banco
o a la caja de ahorros, o ir a la caja de ahorros. Por eso sería un cambio muy profundo. Al final hace falta financiar, porque financiar no es solo con el ahorro que hacemos, sino financiar es, yo espero tener una ganancia, si usted me ayuda a cubrir, si vosotros, como dicen en Andalucía, tenéis una pequeña empresa de las nuevas que están saliendo, no sé, para evitar que haya demasiado plástico en el mar o lo que se quiera así, alguien me tiene que dar fondos, porque yo no tengo nada. Entonces esos fondos, ¿de dónde salen? Del ahorro, sí, pero ¿a través de qué? De la banca, de la bolsa, ¿de cuál? La regla de Phelps y de Huerta de Soto me parece un poco demasiado rígida y no estoy seguro de que evitar las crisis. No estoy seguro y por lo tanto seguimos con un sistema mixto cada vez más como el americano y menos como el europeo. Bueno, pues ¿Ya no hay más? por hoy ya no tenemos tiempo para más, así que bueno, por favor, un fuerte aplauso para el profesor.